Hola, soy Anita. En esta ocasión vamos a hablar sobre la epigenética. Ahora que ya conocemos el genoma humano, se han podido detectar los genes responsables de muchas enfermedades y ha sido posible trabajar en un diagnóstico y hasta en un pronóstico de algunas de esas patologías. Sin embargo, la salud física y mental de un organismo no dependen únicamente de esa genética propia o heredada de nuestros ancestros, sino también de la interacción dinámica de nuestros genes con el ambiente. La epigenética estudia los cambios que ocurren en la expresión de los genes sin modificar la secuencia del DNA. Un ejemplo que demuestra la influencia de esta epigenética es el desarrollo de los gemelos idénticos, aquellos que son monocigóticos. Se han hecho estudios de ellos a lo largo del tiempo y se ha visto que aunque tienen una secuencia de DNA idéntica, se desarrolla una predisposición muy distinta de contraer algunos tipos de enfermedades. Estas personas, al estar expuestas a un ambiente con estímulos distintos, ya sea en cuanto a la comida, o la vida social, las aficiones, o el estrés, los vicios, etc., ellos expresan de manera diferente ese genoma y a lo largo del tiempo van cambiando físicamente o en su comportamiento o en su salud física o mental. Los mecanismos como la memoria y el aprendizaje, el deterioro cognitivo asociado a la vejez o algunos trastornos del comportamiento están en gran medida regulados epigenéticamente. Con la epigenética se pueden hacer estudios más a fondo de enfermedades multifactoriales, como son las neurodegenerativas. Tal es el caso del Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple. También con esta epigenética se han hecho estudios relacionados con el cáncer y algunas enfermedades cardiovasculares. El material genético que tenemos en nuestras células está resguardado en el núcleo y compactado en nuestros 23 pares de cromosomas. A la cadena del DNA también se le conoce como cromatina. La unidad básica de esta cromatina, que corresponde a la primera compactación, es el nucleosoma, que está compuesto por histonas. El siguiente grado de compactación lo forman unas estructuras llamadas solenoide, y el mayor grado de compactación corresponde al cromosoma. El nucleosoma está formado por un octámero de proteínas llamadas histonas. Tenemos la histona H2A, H2B, H3 y H4. Hay dos de cada una. Estas histonas están rodeadas por 150 pares de bases de DNA. Se enrollan alrededor de estas histonas y forman una cadenita que la mantiene compacta. La cromatina se compacta aún más cuando se incorpora otra histona llamada H1. Estas histonas permiten el agrupamiento de 6 nucleosomas, formando un grupo que se va enrollando en sí mismo para formar una estructura tubular llamada solenoide. Esta cadena de nucleosomas se enrolla de manera helicoidal y se va compactando la cromatina cada vez más. Por lo tanto, vemos que cada vuelta del solenoide tiene 6 nucleosomas unidos por la histona H1. Los mecanismos que intervienen en la regulación epigenética son aquellos que regulan a corto plazo y otros que regulan a largo plazo. Dentro de los que regulan a corto plazo, vemos que están los factores de transcripción y el no codificante. Dentro de los que regulan a largo plazo, vemos la metilación del DNA, las histonas modificadas y la condensación de cromatina. Vamos a explicar cada uno de estos factores por separado. Comenzamos con los factores que regulan a corto plazo, que son estos factores de transcripción. Estos factores determinan la manera como se lee la información contenida en el gen para formar la proteína. Aquí vemos una secuencia de DNA en una dirección de 5' a 3'. Aquí estaría dentro del DNA toda la información que se utilizaría para formar las proteínas de un gen. Vamos a ver que dentro de este DNA
Tenemos secuencias llamadas reguladores que están en los extremos de este DNA. Después del regulador que está en la posición 5', encontramos otra secuencia llamada promotor. Esta secuencia promotor va a regular la transcripción de los genes estructurales que están después. Vemos que en el caso de la zona del promotor se divide en dos partes, la proximal y la central o núcleo. Esta zona del promotor es donde se va a unir la RNA polimerasa para tener acceso a estos genes estructurales. Dentro de estos genes estructurales encontramos secciones llamadas exones y otras llamadas intrones. En el caso de los exones, son segmentos que transcriben para producir proteínas. En el caso de los intrones, son segmentos que no codifican para producir proteínas. Por lo tanto, la RNA polimerasa que se pega en el promotor, al tener acceso a estos genes estructurales, va a leer toda esta información formando un pre-RNA mensajero, de tal manera que es necesario quitar estos segmentos de intrones que no codifican para proteína y únicamente dejar los segmentos de exones que sirven para poder formar esa proteína. A la hora de quitar estos intrones y pegar estos exones, se forma el RNA mensajero que ya está maduro y que sale para poder ir a los ribosomas y formar la proteína. Este sería el procedimiento que lleva a cabo de manera común la transcripción de ese DNA. Cuando la célula necesita producir en gran cantidad estos genes estructurales, lo que se activa es un factor de transcripción llamado activador. Si necesita parar la producción de estas proteínas dada por la información de estos genes estructurales, lo que se activa es un factor de transcripción represora. Estas son proteínas que se pegan en estas zonas reguladoras. Lo que van a hacer es intensificar la producción o silenciar la producción según lo necesite la célula. Otro factor de regulación a corto plazo corresponde al RNA no codificante. Estos son segmentos de RNA que vienen de la lectura del DNA. Normalmente estos RNA servirían para formar proteínas. En el caso de estos RNA no codificantes, obviamente no van a formar una proteína. Lo que van a hacer es inhibir la formación de esas proteínas y lo van a hacer a distintos niveles. Puede ser a nivel de la traducción o puede ser que sí se forme el RNA mensajero, pero sea degradado, sea destruido. O puede ser que esa inhibición se haga a nivel de transcripción. Lo importante es que no llegue a la formación de proteínas. Por lo tanto, es un proceso que va a impedir que se lean y se traduzcan esas proteínas y por lo tanto que no se lleven a cabo las funciones que harían esas proteínas. Vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo la regulación a largo plazo. La primera forma de regulación a largo plazo es la metilación del DNA. Esta metilación es la más utilizada y provoca el silenciamiento del gen. En la estructura del DNA, cerca de las secuencias promotoras, hay una secuencia llamada islas CpG, que son ricas en guaninas y citosinas, y ahí se lleva a cabo la metilación de estas citosinas, de tal manera que se pega un grupo metilo a su estructura. Y esto determina que la secuencia que sigue en el DNA, que corresponde a los genes estructurales, no se exprese. Aquí vemos, por ejemplo, en esta cadena del DNA, zonas en donde existen metilaciones. Son genes que no se van a poder leer por esta metilación de estas zonas. Este patrón de metilación se hereda de la célula madre y de esta manera podemos entender cómo algunos segmentos del DNA quedan silenciados
inclusive pueden ser hasta cromosomas, como es el caso del segundo cromosoma X de las mujeres, que se inactiva y queda guardado como un corpúsculo de Barr. La siguiente regulación a largo plazo corresponde a las histonas modificadas. En esta regulación se afecta el grado de compactación de la cromatina. Recordemos que las histonas son proteínas que hacen que el DNA se concentre en menos espacio, y lo hace debido a que las histonas tienen cargas positivas y el DNA tiene carga negativa. Esto provoca que el DNA se enganche y se enrede alrededor de estas histonas. Si se añaden grupos acetilo o metilo a estas histonas, se puede afectar el grado de compactación. Por ejemplo, cuando las histonas tienen grupos acetilo pegados, lo van a hacer en los aminoácidos lisina y arginina dentro de estas histonas. Lo que van a hacer es que esta cadena del DNA no se apriete tanto y por lo tanto los genes que están dentro de esta estructura van a quedar disponibles para su traducción y poder formar proteínas. Si en lugar de estar acetiladas se metilan estas histonas, lo que va a provocar es un cambio en las cargas que tengan estas histonas, de tal manera que el DNA queda mucho más apretado y por lo tanto los genes no quedan disponibles para su lectura. El proceso de metilación lo que provoca es un silenciamiento de estos genes. Entre más apretado esté el DNA que está alrededor de estas histonas, menos disponible está la utilización de ese DNA. Vamos a ver la siguiente regulación a largo plazo que corresponde a la condensación de la cromatina. En el caso de que las histonas estén acetiladas y el DNA que está alrededor esté no metilado, esto va a provocar que la cromatina no esté tan condensada, de tal manera que promueve la transcripción de los genes que están en el DNA que rodea a estas histonas. En el caso de que las histonas estén no acetiladas o inclusive pueden estar hasta metiladas y el DNA también esté metilado, la cromatina estará muy condensada, de tal manera que al estar tan apretada no estén disponibles los genes para su transcripción. Esta es una forma de silenciar esos genes. Aquí sí veríamos la traducción de estos genes para formar proteínas y por lo tanto la función que realizarían esas proteínas en el organismo. Aquí veríamos que esta información no llega a la traducción de esas proteínas y por lo tanto no hay función desarrollada con esta información genética. La que conocemos como eucromatina es la que está alrededor de histonas que están acetiladas y el DNA no está metilado, por lo tanto es una cromatina muy laxa que permite leer genes y hacer esta transcripción. La gran mayoría de nuestra información genética estaría de esta manera. En el caso de la que conocemos como heterocromatina, es aquella que tiene muchas histonas no acetiladas y el DNA está metilado, por lo tanto la cromatina está muy condensada y no habrá transcripción de esos genes, ni formación de proteínas, ni función con esta información genética. La heterocromatina está ubicada en los telómeros o en el centrómero del cromosoma y son secuencias que no se transcriben, aunque son muy importantes para darle la estructura al cromosoma. A lo largo de la vida, algunos factores ambientales, como es el caso de la alimentación o la exposición a sustancias tóxicas y hasta el estrés, también actúan sobre las histonas y nucleosomas y al modificarlas activan o desactivan genes, los cuales alteran funciones en el organismo. Estos cambios se heredan de una célula a otra y de padres a hijos. Se han realizado algunos estudios a nivel genético sobre el cáncer y se ha visto que la mitad de los procesos tumorales se originan por defectos epigenéticos, ya que hay errores de metilación que dejan activos genes nocivos o que suprimen genes benéficos. Las emociones
o vivencias de las personas pueden también propiciar cambios epigenéticos, ya que el estrés crónico puede modificar la expresión de genes de importantes regiones cerebrales, como es el caso del hipocampo, y de otras regiones como el núcleo accumbens, y de esta manera afectar rasgos fisiológicos y conductuales del organismo. Hay un área de investigación muy interesante con células madre o troncales. Lo que pretende esta línea de investigación es programar estas células para transformarlas en un tipo de células específicas, en un tipo de células diferenciadas. Por ejemplo, el poder transformar una célula madre en una neurona dopaminérgica podría llegar a corregir el mal de Parkinson. Otra línea de investigación lo que pretende es convertir estas células especializadas en una célula pluripotencial, que son indiferenciadas, de tal manera que se puedan reprogramar para convertirse en otra célula diferenciada de otro tipo, lo cual abre la posibilidad de tratar muchos trastornos o enfermedades. En general, el campo de la epigenética es relativamente nuevo y muy dinámico. Es un área interdisciplinaria donde intervienen análisis de varias disciplinas a distintos niveles. Ahora que conocemos la información contenida en el genoma humano, se tiene que analizar en conjunto, ya que cerca del 98% de ese genoma es no codificante, y esas secuencias no son DNA basura, como se pensaba anteriormente, sino que se ocupan para regular la expresión de los genes en tiempo y espacio. La epigenética nos abre un área de investigación muy interesante y de mucha utilidad, pero todavía hay que trabajar mucho para poder entenderla. Vamos a dejar hasta aquí este tema. Espero que te haya quedado clara la explicación. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.